Buenas noches, iniciamos el programa Tiempo Presente de TEACA Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a hablar de un tema que es la espiritualidad y religión en los tiempos actuales. Es un tema controvertido, problemático, donde hay muchísimas opiniones, no por ello erróneas, pero que no ven la realidad o esta problemática desde el mismo punto de vista. Pero es un tema interesante. ¿Por qué? Porque en gran medida nos afecta a todos. Siempre en alguna ocasión de nuestra vida nos hemos planteado estos problemas. Y en el mundo actual parece que hay cambios. Unos disminuyen, otros aumentan. Es un tema que creo que es interesante que lo tratemos y para ello contamos hoy, como en programas anteriores, con Ana Zabaleta y Carmelo González. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos. Vamos a ver, Ana, este tema que está muy debatido ahora, pero que también es muy matizable, con puntos de contacto, con discrepancias entre espiritualidad, religión, en fin, un tema que preocupa. Un tema complejo, además hoy me han puesto un reto, con el tema religión, espiritualidad, pero sí, realmente da para hablar. Creo que es importante, que para mí va a ser hoy la palabra, para mí por lo menos de mi diálogo de hoy, va a ser la palabra respeto, que es importante para estos temas y que nos cuesta, ¿verdad?, cuando se habla tanto de religión como de política. Sí. Y la palabra respeto creo que es fundamental para que este tema sea menos problemático, controvertido en la sociedad, ¿no? Sí, es un tema que me has pisado la historia, pero no importa. Repito, creo que se va a tratar con total respeto y intentando evitar no herir ninguna susceptibilidad. Ese es, pues, algo muy importante que tiene el ser humano, que es la libertad de expresión sin hacer daño a terceros. Sí, evidentemente se puede pensar lo que se quiera, siempre y cuando respetes la opinión del que tienes enfrente y también, y es importante, no intentes imponerle tus ideas al otro, como el otro tampoco debe intentar imponértelas a ti. Y cuando digo el otro, puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una sociedad entera. Es decir, existe una libertad de pensamiento y podemos pensar de acuerdo con nuestras vivencias o con nuestra historia, lo que hemos heredado a lo mejor de nuestros padres, con absoluta libertad y respeto, sabiendo siempre que como vivimos en una sociedad, tenemos unas normas comunes que ni la espiritualidad ni la religión deben infringir. Es decir, cuando una religión, y hay muchas, muchísimas, o una visión espiritual, que también hay muchas, infringe una de las normas comunes que tenemos, mire, eso no se puede hacer aquí. Por lo menos cuando se infringe cara a los demás. Tú interiormente puedes pensar lo que quieras y puedes flagelarte si quieres, allá tú. Hombre, siempre que no te hagas demasiado daño, porque en el hospital también te lo preguntarían. Fíjate, es curioso, ¿no? Documentándome sobre este tema y que ya conocía, digo, por si acaso en los tiempos en los que vivimos haya surgido algo nuevo. Religiones grandes, 3. Sí, hay 3 grandes religiones, o quizás 4 con las orientales. E islamismo, sí, no hay más. Con las orientales. El budismo es una forma de vida, el hinduismo también es otra forma de vida, pero las grandes en sí son judaísmo, cristianismo e islam. Y curiosamente, si pillamos las 3, si vemos esos puntos de confluencia, como hablábamos antes, todas tienen mucha similitud. Es curioso. Yo, si quieres, te voy a poner una vivencia mía de pequeño, con 15 años, o sea, educado en una familia religiosa hasta la médula, donde ya no solo era la familia, sino el colegio donde fui, que era un colegio de curas salesianos, y que si vuelvo otra vez a nacer, yo diría, ¿a qué colegio quieres ir? Y diría de nuevo, al mismo, con todas las connotaciones
que el colegio en aquella época pudo hacer mella sobre mí. Lo que pasa es que estamos aquí pues para caminar, ¿no? Para aprender. Y recuerdo que le dije a mi madre, con 15 años, mamá, ¿y por qué sabes tú que la religión, o sea, que la religión cristiana es la auténtica y verdadera? En aquel momento yo le pude haber preguntado, ¿por qué si hubieras nacido en Israel, pues hubiera sido judaico? Y si hubiera nacido en Marruecos o tal, hubiera sido islámico. Pero no, fíjate por dónde le dije, ¿y si hubieras nacido en el Tíbet, qué hubiera sido? Cuando el budismo no es una religión. Nunca me contestó, claro. Nunca. Hace 12 años que se fue y después de haberse ido es cuando he recibido muchísimas respuestas. Es decir, al final te pillan de niño, te van metiendo esas pom, 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 pom. Llegas, son convicciones que al final, cuando tú ya te haces grande, empiezas a madurar y dices, no, un momento, ¿no? Y empiezas a caminar. En este mundo empiezas a ver cosas. De por sí, todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Claro. Ateístas y no ateístas, o sea, ateos y no ateos. Todos somos religiosos desde el momento en que nacemos. ¿Por qué? Porque vamos en la búsqueda de lo trascendental. Claro. Y ahí es donde quizás empiece la parte de la espiritualidad, que hay que tener hoy mucho cuidado con ese tema, porque incluso se está hasta comercializando con ello, ¿no? Sí, bueno, los comerciantes de la religión han existido. Recordemos en el cristianismo que Jesucristo tuvo que echar con el látigo a los que estaban dentro del templo vendiendo las palomas que servían de sacrificio, etcétera, etcétera. Así que de los comerciantes viviendo de la religión ha habido siempre. No, efectivamente el hombre tiene al menos dos dimensiones, una dimensión física, corporal, y una dimensión inmaterial, que es mental. Nosotros como tales, como personas, no somos el cuerpo. Yo tengo un brazo, pero no soy yo, el brazo no soy yo. Incluso tienes un cerebro, y el cerebro no eres tú. Tú eres la actividad, lo que se genera en esa actividad mental que es inmaterial, es como en los ordenadores, el hardware, la parte dura de la máquina, y el software, que es el programa. Pues lo mismo, el hardware es el cuerpo, que yo le digo el software, que esto es un vehículo. Claro. Y es el vehículo de esa parte interna que podríamos llamar espíritu, alma, sí, como tú quieras. Sí. Esa parte intangible de la que intangible, no la puedes ver, no la puedes tocar. El vehículo es este. Sí. Y ahora, ¿qué es más importante? ¿El vehículo o qué es más importante, el hardware o el software? Bueno, yo creo que son importantes los dos, porque uno sin el otro pues termina dando problemas, como le pasa al ordenador. Si el software va mal, funciona mal, pero si el hardware falla, tampoco funciona bien. Somos un todo, ¿no? Pero sí tenemos un ansia de trascendencia. Además está claro que si estamos aquí con este cuerpo es porque el alma o esa parte espiritual ha buscado este cuerpo para vivir una experiencia determinada, con lo cual ahí el cuerpo también gana su importancia, es muy importante. Eso es una forma de verlo. Evidentemente la espiritualidad y consecuentemente después la religión lleva mucho tiempo, desde los descubrimientos arqueológicos de los protocromañones, es decir, los que estuvieron antes de los cromañones, que ya eran humanos, se han descubierto que en las tumbas enterraban a sus muertos colocados de una cierta manera, es decir, había un rito funerario, y el rito funerario tiene la idea de una trascendencia más allá, y de eso hace más de 100.000 años. Es decir, que esa necesidad de trascendencia de nuestra parte inmaterial no se limita solo a pensar o a razonar en unas cosas, sino va más allá. Probablemente porque todos los hombres se han planteado siempre qué hay después de la muerte, que es un problema que le preocupa a todo el mundo. Y entonces la respuesta, la posible respuesta, cierta o no cierta, ha sido en gran medida pues esa espiritualidad que te da una trascendencia, o las religiones que son una manifestación concreta de esa espiritualidad de alguna manera. Pero fíjate tú que casi todas las religiones coinciden en ese alma que viene aquí a vivir una experiencia, sí, es verdad. Porque además si te das cuenta, todas las religiones y las grandes religiones, como decía Carmelo,
realmente es la misma historia contada de diferente manera e interpretada de diferente manera, que ahí tiene Sí. que ver ya la mano humana, ¿no? Pero realmente es la misma historia, un La poco. misma. ¿Cuál es la diferencia entre la religión, desde mi punto de vista, y la espiritualidad? Y ahora les pongo un ejemplo más curioso, por Juan Pablo II, Papa, y además de los que Sí. empezó a revolucionar en la Iglesia, ¿no? En las religiones son dogmas y normas que hay que cumplir relativo a una divinidad. O sea, dogmas de fe, normas que te marcan, y es un poco te encasilla dentro de. Sí. Mientras que la espiritualidad, desde el punto de vista mío y con una experiencia personal, lo que te hace es promueve ese crecimiento tuyo interior. Sí. Y diciendo esto, pongo el ejemplo de Juan Pablo II. Juan Pablo II, por un momento, se olvida de la religión, se olvida del ser cristiano y se llena de espiritualidad. ¿Cómo? Visitando la sinagoga. Se mete ahí, en la sinagoga, y hace, llamémoslo así, de alguna forma, una pastoral magnífica. Un poco porque la Iglesia tampoco puede ser, y ahora estoy centrándome en ello, excluyente. Tiene que ser incluyente. Claro. Yo, después de mi experiencia, he llegado a una conclusión. O sea, yo sigo siendo creyente de un ser superior, llámese, me estoy desnudando, llámese Dios, llámese Alá, llámese Buda o llámese como se llame. Si lo resumimos, y esto puede sonar también como al judaísmo, el creador. Hay alguien por encima que ha creado toda esta historia. Eso lo tengo súper claro. Lo que ocurre es que después el hombre, pues, ¿quién ha creado las religiones? ¿Fue Dios? ¿Alá? ¿Buda? No, fue No, ha sido el propio hombre, pues con el devenir de los tiempos y con las situaciones sociales, culturales del momento. Sí. ¿Me entiende? Entonces, Hay eso de, claro, las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen muchísimas similitudes porque tienen el mismo origen. No olvidemos que en el cristianismo, incluido el actual, el Antiguo Testamento, que es prácticamente idéntico al Antiguo Testamento hebreo, pues es el mismo. Y de hecho, si lo ves en la forma actual, te cuentan la historia del pueblo judío, del pueblo elegido, sus batallas, sus profetas. Es que realmente es un tronco común que luego se separó. Luego hubo Como una luego separación. ha habido otras divisiones también dentro de la Iglesia Católica, Claro, también ha habido o por lo otras. menos una evolución. No se separó No, del no, todo. no de la católica, de la cristiana, perdón, por la católica es Toda- una en concreta, sí, lo he dicho todavía mal. en la misa Pero bueno, te sacan el sí. Antiguo Testamento en la primera parte. Exactamente, Por lo menos los exactamente. domingos, ¿no? Y en el Islam pasó pues prácticamente lo mismo. Conserva una parte importante de la Biblia y añade una serie de detalles. Yo creo que el problema de las religiones y la espiritualidad, hay una obra muy interesante de un de un antropólogo, filósofo y historiador de las religiones, que dice, bueno, vamos a ver, la religión y la espiritualidad. La religión es el vaso y la espiritualidad es el agua o el vino que está dentro. La religión es el mapa y el territorio que representa es la espiritualidad. Es decir, pero estos antropólogos distinguen claramente que normalmente la espiritualidad, en la concepción más habitual, se ocupa de una introspección de ti mismo. Por eso aparece la meditación, sin llegar a ninguna otra cosa. El sentirte unido con el universo, el percibirte unido a los demás especialmente, porque claro, con el resto de las personas, mientras que la religión, en vez de ser sobre ti mismo, es sobre un ser superior, Dios, o con el nombre que se le quiera dar, con un sentido de trascendencia, pero además con una serie de ritos, autoridades y jerarquías, encorsetado de alguna manera en el vaso que hemos hablado, y
y unos ritos que tienes que repetir. Esa repetición de las religiones no es algo extraordinario, ocurre, y hay un análisis muy bueno de la antropología estructuralista de un señor que se llama Levi Strauss, que tiene un libro estupendo que se llama El mito del eterno retorno. Y ahí explica el análisis de cómo los ritos, para adquirir y mantenerse en el tiempo, se repiten constantemente el mismo rito, que es lo que le da fuerza. Es que lo que tú estás diciendo resumido es la espiritualidad es individual, depende de cada individuo, y la religión es pública, es colectiva. Grupal, sí, ¿Por qué? Pues porque haces oraciones, porque haces ritos, porque Sí. es todo más de la masa, con todo el cariño del mundo, y la espiritualidad eres tú, o sea, donde actúas con total libertad. En la otra parte también vas con libertad, pero ¿hasta qué punto me planteo? Yo creo que ahí está la clave, más bien, en eso de la independencia de la espiritualidad, porque el tema de ritos y rezos también en la espiritualidad puede haberlos. Sí, o sea, claro. Lo que pasa que la diferencia quizás fundamental es eso, que la espiritualidad se vive más autónomamente, más en libertad, y la religión ya es más dependiente de unos dogmas, de unas normas. Efectivamente. De esas normas Si que se no haces el establecen, rito, pues cometes alguna falta y tiene alguna sanción. Este antropólogo, Frédéric Lenoir, que les comentaba antes, indicaba que, en sus análisis, que efectivamente la religión necesita esa práctica, necesita, fíjense ustedes, esas jerarquías. Hay religiones con menos jerarquías, por ejemplo, que la católica y tal, las jerarquías más light, pero hay jerarquía, es un rito colectivo, hay una colectividad que se siente identificada e incluso se llega más lejos desde el punto de vista de un análisis profundo, de manera que en el cristianismo se habla de todos los cristianos que son y que han existido, se habla del cuerpo místico de Cristo, es decir, esa colectividad es mucho más fuerte. Los musulmanes hablan de la comunidad musulmana exactamente en el mismo sentido y le llaman la Ummah, es decir, un conjunto de los que son y los que han sido. Es decir, hay una colectividad. Pero claro, los tiempos actuales, con nuestra visión más moderna, más que rechaza en gran medida parte de las jerarquías y de los encorsetamientos, da la impresión de que hay una cierta deriva hacia la espiritualidad frente a las religiones. Sí, está ocurriendo. Está aumentando la gente que es espiritual, pero la parte espiritual, no quiere encorsetarse. Y efectivamente, porque quizás ahí hayan habido equivocaciones en las tres grandes. Sí, no sí. voy a señalar a ninguna, ¿no? Hombre, yo te hablo desde la perspectiva mía. Yo con 29 años, y esto tampoco me avergüenza decirlo, fíjense ustedes hasta qué punto se educaba en aquellos tiempos, cuando tú efectivamente, que éramos la mayoría católicos, ¿no? Sí, y además se te imponía pues la religión. Yo con 29 años recuerdo estar en casa de misa, imagínense, todos los días en un colegio religioso, fines de semana, etcétera. Ya casado con 29 años, un día dije, no más. Pero además porque tú mismo te das cuenta de que lo estás haciendo de forma autómata. O sea, te enseñaron que para cumplir con eran los 10 mandamientos, ir a misa, sábado, domingo, guardar las fiestas, no sé qué, no sé cuánto. No comer carne en tal época y Se podrán decir, coño, Carmelo, pues sí, con 29 años yo estaba en un sofá, un domingo, dije, no voy a misa este fin de semana, esperando a las 12 de la noche a ver qué es lo que ocurría. O sea, por mi cabeza, sí, tú te ríes, pero fíjense ustedes hasta qué punto se pudo hacer daño en aquel entonces a personas, a muchísima gente. Y yo cuando vi que a las 12 y un minuto no había pasado nada. Este tipo de cosas impuestas no van al corazón o a los sentimientos, que es normalmente lo que expresa mejor este tipo de experiencia. Es lo que ocurre. Y eso que no tiene por qué ser excluyente realmente, No tiene esa espiritualidad y efectivamente, religión. no tiene, están relacionadas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con este tema tan apasionante de la religión y la espiritualidad. Ana, nos comentabas que efectivamente parece que va creciendo una y disminuyendo la otra, y el encorsetamiento de la religión. Efectivamente, pero que no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? Una de la otra. Lo que sí es verdad es que yo he notado muchas veces que en la religión, en algunas religiones, excluyen la espiritualidad tal como la estamos entendiendo, o sea, lo que se sale, ¿no? de lo que ellos marcan, ya lo excluyen como que no puede ir a la vez, y yo creo que eso también hace que ellos mismos estén empujando a la gente fuera. O sea, no es la espiritualidad, es el excluir toda espiritualidad que esté fuera del dogma. Bueno, que ellos creen, porque claro, no tiene que ver muchas veces, ¿no? Sí, muchísimas veces no tiene nada que ver. De hecho, hay un pasaje de Jesucristo cuando llamó a los fariseos, que por lo visto eran unos señores que se dedicaban al ritual y no veían más que el ritual, no iban más allá. Le llamó sepulcro blanqueado, porque se limitaban al ritual y lo demás no tenía importancia. Y de hecho Jesucristo fue precisamente el que se saltó todos esos rituales y por eso, claro, tenían una inquina que no veas los sacerdotes judíos. Es decir, que incluso en la interpretación que consta, que nos ha llegado hasta nuestros días del cristianismo, pues se ve de que muchas veces esa exclusión no era real. Es decir, que excluir el otro, decir yo soy lo verdadero y el otro es absolutamente falso, generalmente no ocurre nunca, ¿verdad? Es que al final eso es muy humano, viene mucho del ego, si te das cuenta. Claro, totalmente. Claro. Es lo que digo yo, hombre, lo que marco yo. Una de las cosas que a mí me sigue manteniendo unido a la fe católica es precisamente el mensaje que dejó Jesús. Claro. Llámenle como le llamen, quien quiera llamarlo. O sea, si somos capaces de coger un día el Nuevo Testamento y ponernos a leer cada uno de sus mensajes y además profundizar en ellos, nos daremos cuenta que muchos son aplicables a los tiempos en los que vivimos. Claro. Y hoy es hoy, a COAX, con respeto, Ana, y a profesionales de este mundo, que tú dices, pero bueno, pero si eso ya me suena, lo he oído, tal. Y efectivamente, ¿a dónde vas? Allí. Sí, sí. O sea, sí. Cuando tengáis, nunca os voy a abandonar, como no he abandonado a los pajarillos que están en el árbol y siempre tienen comida. Efectivamente. O sea, acudir a mí los que tengan se encuentren. Y luego, el sermón de la bienaventuranza, sí.
Sí, sí. Es terrible. Lo que pasa es que yo creo que... Sin mezclar, perdón. perdóname José Luis, Sí, sí. ni religión, ni espiritualidad. No, tú sabes lo que O sea, ocurre. es alucinante. Sí. Que Amor en su estado, en estado puro. más puro. Lo que ocurre, Carmelo y Ana, es que a nosotros nos llegan esas enseñanzas o esos textos que no son los originales, son traducciones, porque evidentemente ni estaban en latín. Jesucristo no hablaba latín, hablaba arameo y algo de hebreo, que son muy similares. Luego se tradujeron al griego, del griego se tradujo al latín. Y claro, las lenguas muchas veces no expresan con precisión las cosas. Y luego ha cambiado, es verdad que eso en el Islam no pasa, el Corán está escrito en árabe clásico y ha sido inmutable, pero lo que sí ha cambiado es la interpretación, el espíritu crítico del que interpreta para determinar cuándo está interpretando bien o cuándo estaba pensando literal en lo que dice. Entonces, en la Edad Media, el cristianismo hacía una interpretación sin espíritu crítico y el que interpretaba de otra manera lo quemaban en la hoguera, por el bien de su alma, eso sí, lo quemaban en la hoguera. Entonces, eso ha evolucionado y actualmente hay un espíritu crítico importante, incluso en los creyentes, católicos o cristianos. Dicen, no, mira, esto no puede ser, esto es una interpretación, y además una interpretación de 2000 años para atrás. Imagínate tú lo complicado que es saber insertarlo en cómo pensaban 2000 años antes. En el Islam, el Corán tiene muy poca capacidad crítica actualmente. De hecho, en el siglo IX en Bagdad, donde estaban el centro religioso de aquella época, existía, y están todavía los escritos, más capacidad crítica sobre la religión que actualmente. Entonces, eso lleva a interpretaciones tanto de un lado como de otro, y en el judaísmo pasa lo mismo, muy fundamentalistas, que se fijan exclusivamente en la letra, en lo que creen que es la letra de aquella época. Y claro, este mundo ha cambiado. Este mundo ha cambiado, las personas han evolucionado, los sentimientos han evolucionado, las naciones han evolucionado, y entonces ese mensaje, para mantenerse fiel a ese mismo mensaje, hay que adaptar las palabras para que puedan ser entendidas actualmente. No pueden ser expresadas con un lenguaje de hace 2000 años, pues entonces son incomprensibles. Exactamente. Y además te digo una cosa, yo de muchas cosas que he aprendido en este proceso, porque yo he hecho un proceso de espiritualidad diferente, a mí me ha ayudado a entender muchas cosas que desde la religión me enseñaron, pero a mí no me entraban, y cuando las entendí desde la espiritualidad, desde esa espiritualidad más libre, y ahora digo, pues sí, y entonces ahora estoy de acuerdo con cosas que antes no estaba de acuerdo de la religión, Claro, porque la búsqueda de la verdad es una sola, y por lo tanto el enfoque que le das para comprenderla puede cambiar, pero la verdad sigue siendo una. Exactamente. Y luego lo que has dicho antes en cuanto a los coaches, fíjate tú que también a efectos de como coach, como profesional, de lo que he aprendido en la espiritualidad, utilizo con mis clientes. O sea, aparte de recursos que haya aprendido de un coaching más pragmático, hay muchísimos que me vienen de la espiritualidad. Claro, sí, porque y me han ayudado a avanzar mucho más a mí y a mis clientes. Una persona sin espiritualidad ninguna termina siendo una mesa, un madero. Tenemos un componente mental, racional, pero además de ello, en el fondo de nuestra mente sigue habiendo ese deseo de completarnos, porque nos sabemos incompletos, de trascendencia, porque sabemos que tiene que haber una trascendencia. Incluso cuando se observa una imagen astronómica nos quedamos pasmados ante su belleza, ante su inmensidad, ante, incluso desde un punto de vista científico, ante la necesidad de comprenderlo, incluso formularlo, y de la inmensa tarea que eso representa, te deja realmente pasmado. Ese sentimiento no deja de ser una espiritualidad. Pero por eso es muy importante, que está muy de moda ahora, Ana, José Luis, el vivir el aquí y el ahora. O sea, cada vez la sociedad va más en esa línea de actuación que es, el pasado para mí ya no existe, lo tengo claro. El futuro existe menos. Y lo único que cuenta es este momento, el que estamos viviendo ahora. Claro. Es que ya ni más. Y que estoy convencido, totalmente convencido, de que una vez que dejemos este mundo en la forma en la que estamos, y si quieres, pues me atrevo a decir, en el nivel
en el que estamos cada uno, vamos a pasar a otro nivel. Si no, la vida no tendría sentido. Yo estoy haciendo unos dibujos y yo pinto ahora mismo el mundo, va a formar parte de un libro próximo. Es como el sol, imagínense el sol, ese monstruo que anda por ahí encima, que cuando se echa a llorar, pues elige el vehículo, lo elige, simplemente lo elige, y que lo acompañamos. Y estoy totalmente de acuerdo con Ana, no me acuerdo de quién era la frase, creo que ya lo dije en otra ocasión, hemos recibido un billete turístico para vivir una experiencia en la Tierra. Y lógicamente ese billete turístico tiene ida y tiene vuelta también. Yo cada día estoy mucho más convencido. ¿Desde dónde vivirlo? ¿Desde la religiosidad o desde la espiritualidad? Ojo, no son incompatibles. Lo que pasa es que hay que saber llegar a ese punto de inserción donde tú te sientas cómodo, feliz y a gusto, porque hemos venido aquí a ser felices, no a sufrir. No a sufrir. Hombre, yo creo que se puede llegar al mismo punto de espiritualidad de cada una de las religiones siempre que se tengan en cuenta ciertas cosas. Hay buenas personas en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam y en cualquier otra religión. Y eso es porque hay detrás una moral diferente, el no hacer daño a los demás, es decir, una comprensión a los demás. No he de olvidar que del origen del cristianismo, de la caridad, ha derivado precisamente en Europa, que tiene un fundamento cristiano muy potente, incluso sociológico, ha derivado los derechos humanos. Los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos se fraguó en Europa. En Europa. ¿Por qué? En base a esa espiritualidad de alguna manera cristiana, a esa forma de ver las cosas, a esa caridad que en el otro lado pues se llama solidaridad con los demás, desde un punto de vista más abstracto. Bien, en el Islam pasa lo mismo, la limosna, los pobres, es decir, a pesar de lo denostado que están las cosas, lo que ocurre es que cuando tú te crees toda la doctrina, el cuerpo de doctrina de forma absoluta y literal, es negativo tanto en cualquier religión que lo siga, sobre todo cuando implica 2000 años para atrás, como mínimo. Y sobre todo cuando al final tratas de imponer, que es lo que veo muchas veces, está claro. El fenómeno imposición, que también es un poco humano, ¿vale? O sea, tenemos esa tendencia, ¿verdad? A que lo que opinamos es así. Que yo creo la verdad y por lo tanto tú también tienes que creerla. Que más que religioso incluso es humano, ¿no? Entonces, cuando tienes unas creencias muy encorsetadas, pues hay una cierta tendencia. Y a mí lo que me gustaría invitar es a que nos unamos más todos en el amor y busquemos, o sea, sí, hay unas diferencias, pero busquemos, sabes que a veces estamos en el debate y yo esto, yo lo otro. Claro. Vamos a ver qué nos une y de lo otro, cada uno que viva lo suyo, la diferencia y luego... El auténtico cristianismo por eso es tan duro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Anda, que difícil el asunto. Es una de las cosas más difíciles. Oye, al que tienes allí, que te acaba de soltar una bofetada y le pones la otra mejilla, lo que hace normalmente es devolvérsela. Entonces, eso es un mandamiento de alguna manera extraordinariamente difícil. Y desde la espiritualidad, pero fíjate tú, desde la espiritualidad, para mí es más fácil, porque hablamos del ego y del ser. Sí, el ego es el que te diría, devuelve el bofetón. El ser es el que te diría, no te digo pon la otra mejilla, tampoco se trata de eso, pero me identifico con él, estaba enfadado, justifica. Y para mí es mucho más fácil. Cuando piensas desde el ser, desde la autoestima, desde no me pongo en el poder de que la otra persona tenga el poder sobre mis emociones, que cuando lo haces como, venga, pon la otra mejilla, es como... y es lo mismo al final, pero me cuesta menos, o sea, concretamente eso me cuesta menos desde la espiritualidad. Por el ejemplo, la otra persona, en vez de sentirse satisfecha, lo que se siente mal de haberte dado la bofetada, dices, caramba, y no me ha respondido y me ha considerado, es decir, es una forma, lo que pasa es que es una forma variante y mucho más difícil de llevar a la práctica. No, por supuesto que es complejo, incluso desde la espiritualidad, el trabajar con el ego es complicado, o sea, porque tenemos esa tendencia y nos han educado para responder desde el ego. Pero desde el punto de vista de la espiritualidad, para mí me resulta más fácil
desde que el desde el ser, punto de vista de la religión. Pero fíjate que incluso aunque no nos hayan educado para eso, tenemos unos instintos naturales de nuestro cuerpo y nuestros sistemas defensivos, que oye, se te sube la adrenalina no te deja pensar, que es para defenderte, no te deja pensar con claridad y al final la persona le devuelve la bofetada. Y tú dices, y después te arrepientes. Y dices, oye, ¿pero qué he hecho? Es que el cuerpo también tiene su potente efecto sobre la mente. Sí, pero yo creo que al final las respuestas del cuerpo tienen mucho que ver No, con aquí. claro. Lo que pasa es que lo tenemos tan Te automatizado sale. que pensamos que es natural y Lo realmente que pasa es que hay es que educarnos. aprendido. Las reacciones del cuerpo que son animales, hay que, porque somos una parte Sí. animal también, Claro. hay que educarla. Gestionarlas. Gestionarla para que esas reacciones no sean tan brutas, sean más sociales y sobre todo más morales. Ahí está un poco la distinción, sin llegar a ser tontos, es decir, oye, es que vienen aquí y los leones se comen a los mártires. No, mira, tampoco hay que llegar a ese extremo. En fin, nos vamos a ir unos minutos y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, continuamos con el tema de la espiritualidad y la religión. Y sí vemos que aparentemente ese rechazo a la autoridad, a la jerarquía, al tener una persona que en algunas religiones le llaman pastores, como si fueras una oveja, que te llevan y tal, aunque sea simbólico, pues va disminuyendo y aumentando pues esa espiritualidad más personal, más difusa de alguna manera, en el sentido de que no estás con los demás, sino que es contigo mismo. Como tú decías, Ana, la espiritualidad te ayuda a comprender un montón de cosas. A mí por lo menos me ha ayudado Sí. a comprender cosas que en su momento no comprendí con la religión. Y luego pues he dicho, pues mira, esto sí, pero quizá con otra visión, ¿no? Claro. No tanto, fíjate, tú decías ahora mismo el tema de sin ser tontos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no hablo de poner la otra mejilla tampoco, porque tampoco se trata de decir abofetéame, pero tampoco de reaccionar y responder, ¿no? Que Sí, también cuesta, el ojo ojo. por ojo. Sí. No estoy diciendo que no cueste, porque Claro. ahí tenemos ese ego, Por favor. pero cuando lo ves desde el punto de vista de no ceder tu poder, ¿verdad? Ya. ¿Verdad que eso cambia? Claro. Totalmente, o sea, yo que he estado, iba a decir, en los dos bandos, con todo el cariño del mundo, o sea, he vivido esas dos etapas de mi vida, tanto en un sitio como en otro, donde más a gusto me he sentido ha sido cuando he descubierto ese mundo de espiritualidad. Y al final, lo comentaba antes, cuando eres capaz de converger con ambas cosas, te sientes increíble. O
sea, fíjense ustedes, leyendo sobre este tema hay una pluma de Jorge Guerrero que dice que, yo no sé si están de acuerdo conmigo, que las religiones te amenazan y amedrentan. La vida de espiritualidad da paz y serenidad. Antes lo decía, la religión habla de pecados y castigos. Sí. Importante, la espiritualidad de aprendizaje y crecimiento. Me voy a quedar aquí, o sea, Sí, es verdad. solo con estas dos. O sea, párense por un momento y piensen, o sea, la religiosidad amenaza y amedrenta. Porque te dicen, si no vas a misa, si no tal, si no cual. Bueno, eso me pasó a mí. Dios te va a castigar. Y cuando tú descubres, coño, por un lado, por un lado te dicen, Dios te va a castigar, y por otro lado te están predicando que Dios es amor, y bueno, aquí hay una total Incoherencia. incoherencia. Entonces, cuando tú empiezas a analizar todas esas cosas, y cuando te das cuenta que la vida espiritual te da paz y serenidad, y empiezas a ir en ese camino, dices, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado de aquí para atrás? Claro, ¿no? claro. Y lo segundo, la religión habla de pecados y castigos, y la espiritualidad, algo importante, de aprendizaje y crecimiento. Estamos aquí para aprender cada día, con las cosas buenas y con las cosas malas que nos pasan. Porque cuando nos pasa algo malo, criticamos y decimos, no, perdona, ¿qué aprendizaje tengo que sacar yo de esto que no ha sido positivo o como yo quería? Efectivamente, yo creo que parte del problema proviene primero que cada una, como decías tú, dice yo soy la verdadera, los demás no. No es verdad. Y debes conocer a las otras religiones, por lo menos de qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, para entender el comportamiento de las personas que profesan esa religión. Nosotros vemos en los judíos o el Antiguo Testamento cristiano y te dice que ojo por ojo, totalmente contrario a lo que dijo Jesucristo después, es decir, esa parte del Antiguo Testamento que todavía se utiliza en la Iglesia, pues no tiene nada que ver contigo. Ni tenía importancia que separó el curso del sol para darle la victoria y que les daría la victoria a los israelitas o contra sus enemigos. Los enemigos también eran hombres, con lo cual no encaja el mensaje, como el desconocimiento del Islam, en el que, por ejemplo, la virginidad de María es dogma de fe en el Islam, cosa desconocida por la mayor parte de los cristianos. Es decir, hay un desconocimiento total y viceversa, ¿eh? Esas religiones también nos desconocen en gran medida. Esa falta de conexión, de saber lo que piensa el otro y tal, y que muchas veces es más cercano de lo que cree, genera fricciones, incluso fricciones sociales. Por eso hablaba yo antes de buscar no tanto lo que es diferente, sino los puntos de unión y unirnos en lo que coincida, y en lo que no, pues que cada uno viva su vida en función de sus creencias. Pero eso lo consigue la espiritualidad. La espiritualidad consigue la unión. La religión provoca división. Separación. Yo creo que una forma de ver la religión, porque a mí efectivamente las religiones ponen una serie de criterios de estos pecados, y el pecado tiene castigos, y te dice, bueno, pero ¿y qué es el pecado? Y bueno, en el cristianismo te dicen que es una ofensa a Dios, cosa que para mí resulta inconcebible. O sea, yo que soy una insignificancia voy a ofender a un ser infinito, o principio y fin de todas las cosas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay cosas que están bien y cosas que están mal, y que estarían de la misma manera para cualquier persona humana que lo contemple desde una cierta perspectiva normal. Es decir, eso es un método que ha sido inventado posteriormente, insertado en la religión. Por ejemplo, la católica tiene muchas cosas que Jesucristo no dijo, para una forma de control. En el Islam pasa lo mismo, y en el judaísmo pues lo mismo. Es decir, tú puedes ser cristiano y decir, no, pero mire, esto de que yo vaya a ofender a Dios, no, en todo caso me alejo de esa forma de ser, pero ofender a un ser infinito como que no hay forma, eso no es posible. Es decir, es esa capacidad crítica para interpretar qué es lo que está bien y lo que está mal dentro de un contexto en el que efectivamente sí tiene importancia lo que has heredado. Es lógico que la religión de tus padres pasó a ti de niño y bueno, tú evolucionas dentro de esa religión y no de una religión absolutamente diferente, normalmente. Es verdad que en el área de la espiritualidad es más fácil. ¿Por qué? Porque ese área que tú coges una espiritualidad oriental,
pues no es una religión tan encorsetada. Y además no es repetitiva, que sabemos que es necesario, por eso lo que decía la antropología estructuralista, pero no anquilosada. Es decir, si tú repites eso lo mismo durante 2000 años, muchas de esas cosas ya no tienen sentido. Exactamente. Con lo cual, o lo adaptas el mensaje a la situación actual, o no te entiende nadie. Me acaba de venir a la mente cuando nació mi hija, nosotros en la libertad porque nace un niño, afortunadamente hoy ya no ocurre, y automáticamente a bautizar, Claro. porque así lo han ido mandando durante mucho tiempo los cánones. Yo no, pasó el tiempo, se bautizó a la niña por la iglesia pasados unos años, nació después el hermano con 9 años y ahí ya dije, bueno, cuando él lo desee y quiera. Curiosamente yo trabajaba en una empresa donde el dueño era hindú y entonces dice, Carmelo, yo soy el padrino del niño pero con una condición. Digo, ¿qué? Dice que se bautice por los hindú. Digo, me parece perfecto. Sí, me parece perfecto. Cuando se lo comentamos a María, dice, yo también. Y además los hindúes antes de bautizar tienen que mandar a buscar su carta astral. Tuvieron 2-3 meses, me parece que fue, llegaron las 2 cartas. Y yo cuando se lo comuniqué a mi madre, le llegaba, vamos, la lengua al piso. Mi madre religiosa hasta la médula, ¿eh? Total que al final entró en el templo hindú con una cara y yo decía, Dios mío, pero si yo no le quiero hacer... Ya yo había roto con todas estas historias, o sea, ya yo estaba en otros mundos, como tú decías antes, conociendo otras religiones. 2 horas y media el ritual. Cuando salió, veo a mi madre con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. ¿Tu mamá qué te pasa? Y dice, ya quisiera yo que muchos cristianos católicos tuvieran la religiosidad con la que se ha vivido este acto. Sí. Y fíjate, ahora estamos hablando de otra cosa, religiosidad, que nada tiene que ver con la religión. Bueno, sí tiene que ver, pero es otra increíble. Pues sí. Increíble. Ya quisiera yo que muchos cristianos vivieran los ritos, los actos, con la religiosidad con la que se ha vivido el bautismo. Yo creo que si leyeran con amplitud de mira el mensaje de Jesucristo llegarían a una espiritualidad similar. Otra cosa es que a través de los siglos la estructura jerárquica ha ido deformando muchas cosas, ¿verdad? Y hay que darse cuenta, por ejemplo, que hay desviaciones, es la falta esa de capacidad crítica. En el Islam hubo una secta que decía que hasta la tinta con que se escribía el Corán era sagrada. Bueno, fue declarada herética por el Islam oficial. Y también apareció una secta que se llama Ahmadiyya, que mezcló el Islam con el hinduismo y con el cristianismo. Y generó ahí una cosa, y también, claro, la declararon herética, pero eso es como si en el cristianismo se mezclara con otra religión, dirían los jerarcas, dirían, oiga, eso no puede ser. Pero los mensajes de fondo eran extraordinariamente similares. Pero fíjate tú también en lo que decíamos antes, porque me van viniendo cositas, lo que decía Ana, acabamos de decir, la religión provoca división, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, ¿por qué se provoca división? Por los egos. Los egos. Claro. Porque por querer imponer. Por querer imponer, por no estar de acuerdo con... Y se centran más en la forma y en el modo, que en el fondo. En el fondo, tema. que es de lo que se trata. Tendríamos que ir ahí. Lo que hacían los fariseos, claro. Pero fíjate el mensaje, unos sepulcros blanqueados. Es decir, estaba muy claro, es decir, esto estaba claro desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que las manifestaciones reales en el mundo real, pues cambia. El ego es muy puñetero. Muchas veces te la juega a ti mismo. Sí, claro. Que luego te arrepientes de cosas que dijiste, y yo no pienso así. Por eso es tan importante aprender a gestionar el gestionarlo. ego. Es
Y a saber a ponerlo a jugar, porque evidentemente el ego está ahí, tampoco se trata de sí romper No va a con él, desaparecer. pero sí ponerlo a jugar en tu equipo, ¿no? Como dice una claro, coach, gran amiga mía, claro. dice, ponlo a jugar en tu equipo. Es que el ego es un elemento muy importante, y tú imagínate, siempre he tenido el ejemplo de que tú estás durmiendo y tienes un vaso de agua en la mesilla, te mueves durmiendo, tiras el vaso y por la mañana cuando te despiertas dices, anda, te preguntan, ¿quién tiró el vaso? Y tú dices, yo. No, yo no. Tu ego estaba dormido, no existía, estaba parado. Ha sido tu cuerpo, pero para dar coherencia a lo que hacemos y hacerlo inteligible, asumimos una serie de cosas como nuestras. Y no solamente los fenómenos en el mundo real, sino también en el mundo mental. Y esto soy yo, y si soy yo me atacas mi ego. Claro, el ego te infla y te cabreas con el otro, dices un disparate y te arrepientes 2 minutos después, porque realmente no lo pensabas así. De hecho, el ego es el que hace que te sientas atacado ante un insulto que realmente, si te das cuenta, un insulto no te hace nada. No te hace nada. Realmente, a tu piel No te va a sigue hacer igual, daño tu cuerpo real. sigue igual, no te hace daño Claro. físico. Y sin embargo, tenemos que responder al ataque, porque es algo, Sí. o sea, es algo un poco inventado, que se ha inventado nuestro ego. Y ahí es donde tenemos que aprender a gestionarlo. O por lo menos a quitarle la parte negativa. sí. En Y esa, quedarnos con su esencia, que es lo que intentan los sistemas de espiritualidad, quedarte con la esencia del ego y quitarle toda esa fenomenología alrededor que nos estropea las cosas. Y luego otra cosa que me ha encantado, que has dicho antes también, es el tema de lo que a ti te ha gustado de la espiritualidad, Carmelo, es un poco el tema de que te ha dado paz. Y yo lo que iba a Eso es decir esencial. antes es que desde la espiritualidad me he sentido amada de verdad. Y cuando digo amada, porque puede parecer ¿por quién? Por mí misma quizás. claro. O por lo que sea, Por ti que mismo. amada porque Por el siento el respeto ante cualquier acción que yo haga, buena o mala. Hay un respeto, de decir lo que sea, ha estado bien, sacas un aprendizaje, pero no es el castigo. Te hace amada tal y como soy. Efectivamente. Yo, en la lucha esa del ego, que es muy difícil, es una lucha constante, que forma parte de ese aprendizaje para ese crecimiento personal que tiene cada uno, me surgió hace unos años un pensamiento que además está publicado, que dice: alinea mente y corazón en una sola dirección. 2 puntos. El amor. Pues con ese tema Qué bueno. del amor, que es lo más importante, el amor desinteresado, nos despedimos hoy, esperando que les haya gustado y volver a verles con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.